el abogado responde, normalmente el último jueves de cada mes, pero como mañana ya estamos en emisión provincial veraniega, hemos adelantado la intervención del experto, en este caso sobre el área de las hipotecas, créditos y otros, de Cobo Serrano Abogados, don Carlos Zarceño Tapiador. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Marcos. Que nos vienes a hablar de préstamos hipotecarios de viviendas, aclaraciones de problemas, dudas frecuentes, porque todo apunta a que viene una época difícil en lo referente a la economía. De hecho, estamos viendo a diario que los precios están subiendo, no solo de la cesta de la compra, también combustibles, luz, gas, y no solo eso, sino que la mayoría de los expertos económicos prevén una subida de los tipos de interés que lógicamente afectará a los préstamos hipotecarios. Esta subida va a suponer que la capacidad de pago de las familias se vea reducida y en muchos casos no puedan hacer frente a todos los gastos, debiendo de priorizar, por lo que es previsible que en algunos casos no se puedan atender puntualmente esos vencimientos mensuales de préstamos hipotecarios, especial aquellos que no sean de tipo fijo. Lógicamente se va a generar una gran preocupación al tratarse la mayoría de los casos de préstamos que gravan la vivienda habitual y precisamente pues queremos que el abogado nos diga qué hacer y cómo solventar este momento bastante convulso. ¿Qué puede pasar si una persona deja de pagar a su banco alguna cuota o varias cuotas de su hipoteca? Lo primero que nos alarma y genera miedo e inquietud es que nos puedan echar de casa. Sí, pues a ver, dejar de pagar alguna cuota en principio, pues no tiene por qué pasar nada grave, porque si bien es cierto que hay un procedimiento judicial del que ahora hablaremos, la ejecución hipotecaria, y que hace años los bancos tenían la facultad de darlo por vencido el préstamo y reclamar íntegramente el capital pendiente por el impago de una sola cuota, pues afortunadamente esta regla ya cambió y ahora al menos es necesario dejar de pagar 3 cuotas en cualquier caso, y además para el caso de la préstamos sobre viviendas, la ley exige que si estamos en la primera mitad de vida del préstamo hipotecario, pues se requiere un impago, una mora superior al 3% del capital concedido, entendiendo que se da este requisito cuando se han dejado de pagar o de satisfacer al menos 12 plazos o 12 mensualidades. Si estuviéramos en la segunda mitad de duración del préstamo, se requiere que la mora afecte al menos al 7% del capital concedido, entendiendo que se da este requisito cuando se ha dejado impagado al menos 15 plazos mensuales. 15 plazos, y en el hipotético caso de que no se hayan podido pagar estas cuotas, ¿supone que se va a subastar directamente la vivienda por el banco? No, a ver, el banco es cierto que en este caso tendría la posibilidad de iniciar el procedimiento especial, que es la ejecución hipotecaria, como digo, que está perfectamente regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y para el que se deben de cumplir unos requisitos muy específicos, requisitos que si no se cumplen pues pueden dar al traste con la ejecución hipotecaria y acabar con el archivo del procedimiento judicial. Por eso, realmente importante que si se recibe una notificación de ejecución hipotecaria por parte del juzgado, se revisen de inmediato y a conciencia por un abogado experto el cumplimiento o no de los requisitos legales por parte del banco. Comenta, abogado, que para que los bancos puedan acceder al procedimiento judicial de ejecución hipotecaria y para que pueda prosperar en el juzgado, deben cumplirse unos requisitos específicos. ¿Los puede aclarar? Sí, así es. Ten en cuenta que estos procedimientos, a diferencia de cualquier otro procedimiento judicial, cualquier procedimiento declarativo, tienen limitadas las causas de oposición, y precisamente por esto la ley es que prevé unos requisitos de forma y documentación especiales para que se pueda despachar la ejecución. Preguntas por estos requisitos. A ver, el primero, lógicamente, hay que acompañar el título ejecutivo, que en estos casos de hipoteca de vivienda sería la escritura de préstamo hipotecario, en primera o segunda copia, o en su defecto acompañando certificación del registro mercantil. Hay que acompañar a la demanda también una liquidación de deuda en la que el notario dé fe de que ha sido realizada la liquidación conforme a lo pactado en el título ejecutivo, y muy importante los requerimientos de pago que se deben de acompañar tanto a los deudores, hipotecantes no deudores, fiadores y terceros y poseedores de la finca, de la vivienda, en caso de haberlos.
Estos requisitos muchas veces no se cumplen, especialmente en lo que atañe a los requerimientos de pago que necesariamente deben de acompañarse, y de ser así, pues puede suponer, como he comentado antes, que se archive la ejecución hipotecaria. ¿Por qué en los requerimientos de pago, qué es lo que os soléis encontrar? Pues que algunas veces pues no se realizan por el banco en el domicilio que está pactado a propósito, en la escritura de préstamo, que es el título ejecutivo, en la forma en la que deben de llevarse a cabo. Otras veces nos acompañan los acusers de recibo, y también nos encontramos que incluso la propia redacción del requerimiento de pago en sí mismo es erróneo. Como he dicho, la ley es muy precisa y exige literalmente que en los requerimientos de pago se conceda al prestatario un plazo de al menos un mes para su cumplimiento, con una advertencia expresa que, de no ser atendido, se va a reclamar el reembolso total adeudado del préstamo. Esto es así desde el año 2019, y en más casos de los que pensamos no se realiza correctamente por los bancos, encontrándonos que el requerimiento se hace por el total del préstamo, no por lo adeudado, lo que en el caso de los préstamos hipotecarios sobre viviendas no es válido ni puede servir para despacharse una ejecución. Es posible, por tanto, que una vez iniciado el procedimiento o despachada la ejecución se pueda archivar por este tipo de defectos. Por supuesto, como he comentado, la ley no exige estos requisitos por capricho, sino por lo especial del procedimiento, ya que la finalidad del mismo, ten en cuenta que subastar un inmueble muchas veces la vivienda, como estamos hablando, y precisamente por esto, lógicamente, es que se deben de observar minuciosamente. Si no es así, la ley de enjuiciamiento civil prevé la posibilidad de que los prestatarios ejecutados puedan presentar oposición por defectos formales, lo que conllevaría a examinar por el juez el cumplimiento escrupuloso de todos estos requisitos que hablamos, y si no se cumplen, pues el juez procederá a archivar el procedimiento, imponiendo además en muchas ocasiones las costas a los bancos. Eso sí, como he dicho antes, en caso de recibir una demanda hay que ser ágiles y actuar con rapidez, porque el plazo de oposición es muy limitado, en estos casos 10 días. Pero vamos, que nadie se confíe, que los bancos están muy bien asesorados jurídicamente y seguro lo tienen todo bien atado. Teniendo cumplidos todos los requisitos exigidos por la ley para que ese procedimiento de ejecución hipotecaria pueda prosperar, ¿sería posible evitar o salvarse de la subasta de algún modo? ¿Hay una segunda oportunidad, entre comillas? Sí, bueno, es posible. A ver, al margen de otras negociaciones que puedan proceder en cada caso concreto, lo que está claro es que el deudor siempre va a poder evitar la subasta y liberar el bien mediante la consignación, no de todo lo adeudado, pero sí de la cantidad exacta que se deba por los vencimientos esos que hemos hablado al principio, hasta la presentación de la demanda, eso sí, incrementado con los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento judicial. Si bien para el caso de hipotecas estos intereses hay que tener en cuenta que como máximo deben de estar 3 puntos por encima del interés remuneratorio. Además del cumplimiento de todos los requisitos legales, posibles defectos formales que se puedan encontrar en la ejecución, ¿existen otras medidas que se puedan utilizar para evitar la subasta? Existen otras medidas legales, pero más que para evitar la subasta, aquí ya estaríamos hablando de evitar el desahucio o la pérdida de posesión de la vivienda tras la subasta. Como he dicho, antes de llegar a la subasta, los pasos serían, en primer lugar, presentar oposición por posibles defectos formales o de otro tipo, y en segundo lugar, pues lógicamente definir en cada caso la mejor de las estrategias de cara a la propia subasta, o bien para evitarla, según convenga. No obstante, suponiendo que ya se haya subastado la vivienda, aún así hay en la ley una serie de medidas de apoyo a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables. Está previsto legalmente en un Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, medidas que se concretan en la posibilidad de suspender el procedimiento de desahucio y del posible lanzamiento para aquellos hogares vulnerables sin alternativa habitacional. En este sentido, pues se podría iniciar un incidente de suspensión extraordinario del desahucio, o bien del lanzamiento ante el desahucio que conozca de la ejecución o de este desahucio, de este lanzamiento, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite al ejecutado encontrar una alternativa habitacional para sí o para las personas con las que conviva. Estas medidas
en principio están previstas hasta el 30 de septiembre del 2022. Digo en principio porque, a ver, hasta ahora no se ha prorrogado, esto no significa que, como se está haciendo con otro tipo de medidas, hasta esta fecha pues se pueda prorrogar. Y tras la suspensión por este incidente, ¿qué se puede conseguir? Pues a ver, con este incidente concreto que estamos hablando, lo que se puede conseguir es ganar tiempo, mínimo varios meses, porque los servicios sociales deben de valorar la situación de vulnerabilidad, identificar las medidas a aplicar por la administración competente. Tienen que emitir los servicios sociales un informe que va a servir de base al juez que tenga que decidir sobre el desahucio o el lanzamiento, si procede o no, y si considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica, pues va a proceder a la suspensión del lanzamiento del desahucio hasta que se tomen las oportunas medidas habitacionales por parte de las administraciones competentes. Se gana tiempo, el tiempo te permite negociar y ahí pues de la mejor manera posible buscar una medida consensuada. Pues así, sentenciamos, y así el abogado recomienda asumir si tenemos un problema con nuestro préstamo hipotecario de viviendas, si no podemos pagar, si se complican las cosas y nuestras relaciones con el banco, de qué manera debemos de afrontarlo, siempre también asesorados por un abogado de confianza, que ahora más que nunca es muy necesario. Carlos Zarceño Tapiedor, muchas gracias, feliz verano para todo el bufete de Cobo Serrano. Muchísimas gracias a vosotros, feliz verano igualmente. Nos encontramos de nuevo en septiembre. Más de uno La Mancha, Onda Cero.